Perdí la memoria y ahora no sé si debería volver con quien dicen que era el amor de mi vida. No recuerdo el accidente. No recuerdo mi vida antes de ese día. Solo sé lo que me contaron, que un auto me embistió en una intersección, que mi cabeza golpeó tan fuerte contra el pavimento que, milagrosamente, sobreviví, pero mi memoria no. Abrí los ojos en un hospital blanco y frío, rodeado de máquinas que pitaban. Una enfermera sonreía, pero tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. No la conocía. No conocía a nadie. Unos minutos después, entró una mujer joven. Tenía el cabello negro, liso, y un lunar en el cuello que me llamó la atención por razones que no entendí. Llevaba una chaqueta grande, como si se hubiera puesto lo primero para salir corriendo. Cuando la vi, mi corazón dio un salto, pero no de amor, sino de ansiedad. Ella me miraba como si me hubiera encontrado después de años perdido en el mar. «Soy Valeria», dijo, con una voz que temblaba. «Soy tu novia». No supe qué responder. No la recordaba. No recordaba haber amado a nadie. Ella me tomó la mano y empezó a llorar. Yo me dejé hacer, porque en ese momento estaba demasiado confundido para decirle que era una extraña para mí. Pasaron semanas de recuperación. Los médicos me dijeron que mi amnesia era retrógrada, había perdido todos los recuerdos previos al accidente, pero podía formar nuevos. En otras palabras, podría recordar todo lo que pasara desde ese momento, pero no lo que viví antes. Tal vez vuelvan fragmentos, me dijeron. No prometieron más. Valeria venía todos los días. Me contaba historias de nosotros, viajes, peleas, reconciliaciones, planes de mudarnos juntos. Me traía fotos en las que salíamos abrazados, sonriendo, besándonos en playas que no reconocía. Ella me hablaba de una vida que, según ella, era mía, pero para mí era como escuchar una película ajena. Y aquí es donde empieza el problema, mientras más me contaba, más sentía que esa vida sonaba incómoda. Había detalles que me generaban una inquietud que no sabía explicar. Por ejemplo, mencionaba que yo solía trabajar tantas horas que ella se quedaba sola semanas enteras, que discutíamos mucho por celos, que yo tenía un carácter difícil. No entendía cómo podía llamarlo amor si parecía que la mitad del tiempo la hacíamos sufrir. Una noche, ya dado de alta, ella me llevó a mi departamento. Era la primera vez que veía mi hogar. Todo estaba tal cual como lo había dejado, ropa en el sillón, platos sin lavar, una foto nuestra en la mesa del comedor. Yo miraba cada objeto como si fuera parte de la casa de un desconocido. Los primeros días viviendo ahí fueron raros. Valeria se quedaba conmigo algunas noches para que no me sintiera solo, y yo intentaba acostumbrarme a la idea de que supuestamente éramos pareja. No voy a mentir, físicamente me atraía, y por momentos me dejaba llevar, pero siempre había un muro invisible. Era como besar a alguien por primera vez, sabiendo que para ella era la milésima. Un día, revisando un cajón en busca de una libreta, encontré algo que me heló, un sobre lleno de cartas, todas escritas por mí. O mejor dicho, por el yo que no recordaba. Eran cartas dirigidas a Valeria, pero no de amor, sino de disculpa. En todas, me pedía perdón por haberla lastimado, por haber gritado, por haber sido controlador. Una decía, no sé qué me pasa. No quiero perderte, pero no puedo dejar de hacerte daño. Perdóname, por favor. No entendí nada. Cuando le pregunté a Valeria por esas cartas, me dijo que eran cosas del pasado, que yo había cambiado mucho antes del accidente. Que ahora todo podía ser diferente. Pero una pregunta me quemaba por dentro. Si antes era alguien que la lastimaba tanto, ¿por qué querría ella que volviera a ser su pareja? La respuesta no me la dio ella, sino otra persona. Una tarde, mientras Valeria estaba en el baño, sonó mi celular. El número no estaba guardado, pero contesté. Era una voz masculina. ¿Eres tú?, dijo, y al escuchar mi confusión, añadió. Sé que no recuerdas nada, pero necesito advertirte. No vuelvas con ella. Me quedé mudo. Pregunté quién era, pero solo dijo. Piensa en por qué perdiste la memoria. Y pregúntate si de verdad fue un accidente. Colgó. Desde ese día, todo cambió. Cada vez que Valeria me abrazaba, yo sentía un escalofrío. Cada vez que sonreía, me preguntaba si ocultaba algo. Y cada noche, antes de dormir, una sola pregunta me carcomía. ¿Realmente era su novio, o era su prisionero? Las primeras semanas después de esa llamada fueron un infierno. No sabía si creerle a un desconocido o confiar en la mujer que decía haber sido mi pareja. Pero lo peor vino cuando los recuerdos empezaron a volver, a cuentagotas. El primero fue un olor.
Estaba en la cocina, hirviendo café, y de repente el aroma me golpeó como un martillazo. Un destello, yo, sentado a la mesa, mientras Valeria me gritaba. No recuerdo las palabras exactas, pero sí el tono, frío, cortante, como si me estuviera amenazando. El segundo fue un sonido. El portazo. Una noche, en sueños, lo escuché tan fuerte que desperté sudando. Recordé haber salido corriendo de un lugar, con miedo, y alguien persiguiéndome. No sabía qué hacer con esos fragmentos. Si se los contaba a Valeria, temía que reaccionara mal. Si los ignoraba, me estaba mintiendo a mí mismo. Un día, decidí buscar respuestas por mi cuenta. Revisé mi correo electrónico, mis redes sociales, cualquier rastro del yo anterior. Ahí fue donde encontré mensajes privados de amigos que ya no veía. La mayoría eran advertencias veladas: ¿estás bien? Sabes que puedes quedarte en mi casa si la cosa se pone fea. No dejes que te manipule otra vez. Pero lo más fuerte fue un hilo de mensajes con mi hermana. En él, yo le contaba que quería dejar a Valeria porque me sentía atrapado, que ella me controlaba y que cada vez que intentaba terminar, se ponía violenta. En uno de los últimos mensajes, escrito 3 días antes de mi accidente, puse: si me pasa algo, que sepan que no fue casualidad. Ahí supe que la llamada que recibí no era una exageración. El miedo se convirtió en paranoia. Comencé a fijarme en pequeños gestos. Como Valeria siempre quería saber dónde estaba, cómo se molestaba si hablaba por teléfono con alguien sin decirle quién era, como casualmente aparecía en los mismos lugares que yo, incluso cuando no le había dicho que iba a salir. Una noche, decidí enfrentarla. Le dije que no quería seguir la relación. Que no me sentía yo mismo con ella, y que las cosas que había descubierto me hacían dudar de su versión. No reaccionó como esperaba. Primero se quedó callada, mirándome como si fuera un niño que dice una tontería. Luego sonrió, y me dijo algo que me dejó helado. ¿De verdad crees que vas a poder empezar de cero sin mí? Tú no eres nadie sin mí. Esa noche no dormí. Empaqué algunas cosas y me fui de mi propio departamento antes de que amaneciera. Me quedé en un hotel barato, sin decirle a nadie dónde estaba. Cambié el número de mi celular. Pero aquí estoy, escribiendo esto, porque aunque me alejé, sigo sin saber si tomé la decisión correcta. ¿Y si realmente la amaba antes? ¿Y si mi miedo se basa en recuerdos fragmentados que no muestran toda la verdad? ¿Y si estoy huyendo de alguien que solo quería ayudarme a recuperar mi vida? A veces pienso que podría volver, darle otra oportunidad, intentar conocerla desde cero. Otras veces, me repito las palabras de aquel desconocido. Piensa en por qué perdiste la memoria, y pregúntate si de verdad fue un accidente. Y la verdad, creo que no quiero saber la respuesta. Han pasado 3 semanas desde que dejé a Valeria. En ese tiempo, me he mudado 2 veces, he cambiado de número y evito caminar por las calles que frecuentaba antes. Aún así, la sensación de que me observan no se ha ido. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ahora los recuerdos están volviendo más rápido, y cada uno es más perturbador que el anterior. El más reciente me llegó mientras estaba en la ducha. El agua caliente golpeaba mi espalda y, de repente, sentí un dolor agudo en la cabeza, y la imagen apareció: yo discutiendo con Valeria en la cocina, ella empujándome contra la pared, y yo saliendo corriendo hacia la puerta mientras gritaba que la dejaría para siempre. Ese recuerdo me dejó temblando. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo: el accidente ocurrió a pocas cuadras de mi departamento, no en una avenida cualquiera como siempre pensé. Necesitaba confirmar lo que mi memoria insinuaba. Así que, contra todo instinto, fui al archivo judicial a pedir el informe policial del accidente. Tardaron horas en encontrarlo. Cuando por fin lo tuve en las manos, sentí que el papel me quemaba. El reporte decía: colisión entre peatón y vehículo. La víctima, yo, fue encontrada inconsciente en la calle X, testigo, Valeria Ramírez, quien afirma que la víctima salió corriendo y no miró al cruzar. Hasta ahí, nada sospechoso, hasta que vi el apartado de vehículo involucrado. Un coche gris, matrícula, la misma que el de Valeria. No podía respirar. El documento no decía que ella lo conducía, pero, ¿qué probabilidad había de que fuera una coincidencia? Necesitaba pruebas. Llamé al número del desconocido que me había advertido semanas atrás. No respondió, pero al rato me llegó un mensaje. Nos vemos donde todo empezó. Café La Terminal. Mañana, 5 de la tarde. Llegué media hora antes, los nervios comiéndome vivo. El lugar estaba medio vacío. A las 5 en punto, un hombre de unos 40 años entró, me miró y se sentó frente a mí.
Soy Julián, dijo. Trabajé contigo antes, y vi lo que pasó. Me contó que el día del accidente yo había ido a su oficina desesperado, diciendo que finalmente había dejado a Valeria. Según él, ella llegó minutos después, gritando que no me iría así como así. Me siguió hasta la calle, entró a su coche, y me atropelló. Lo miré incrédulo. ¿Por qué no fuiste a la policía? Pregunté. Fui. Pero ella dijo que fue un accidente, que tú estabas alterado y corriste sin mirar. Y sin cámaras de seguridad claras, le creyeron. Me quedé en silencio. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. Julián me dio algo antes de irse, una memoria USB. Aquí hay mensajes, grabaciones, pruebas de todo lo que intentaste recopilar antes del accidente. Si la ves, aléjate. No todos tienen la suerte de sobrevivir una segunda vez. Esa noche no dormí. Revisé el contenido de la memoria. Ahí estaba todo, audios donde Valeria me insultaba, fotos de moretones en mis brazos, capturas de mensajes amenazantes. Y el último archivo, un video, grabado desde una ventana, mostrando el momento en que yo corría por la calle y un coche gris aceleraba hacia mí. No fue un accidente. Hoy escribo esto porque no sé qué hacer. Podría ir a la policía con estas pruebas, pero temo que no sea suficiente y que ella descubra que sé la verdad. A veces pienso que lo mejor sería desaparecer, dejar esta ciudad y empezar en otro lugar, con otro nombre. Pero hay otra parte de mí, una parte oscura, que quiere quedarse y verla pagar. No sé cuál decisión tomar todavía. Solo sé que, cuando cierro los ojos, no veo el accidente. Veo su sonrisa la última vez que me dijo tú no eres nadie sin mí, y ahora sé que lo decía en serio. Y lo peor, es que tal vez todavía tenga razón.